Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, porque sé, bueno, no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros jugáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso por vosotros, pero no le conozco. Pero le conozco y guardo su palabra. Entonces Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver un día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí entonces la lectura. Gracias por compartir con este momento. Y es un capítulo con una gran complejidad, muchas escenas. También hay una discusión importante entre los del Señor y los fariseos. Vemos también una escena inicial, como ya habíamos visto, donde los fariseos intentan tender una trampa al Señor y el Señor les deja desairados. Este es un capítulo que podemos dividir en 6 partes. Hay una parte inicial que es justamente esta de la mujer adúltera, aquel que esté libre de pecado, podemos titular. Luego el Señor hace una declaración
delante de todos, yo soy la luz del mundo. Luego le dice justamente que a donde yo voy vosotros no podéis venir. Otra sección que decimos, que podemos llamarla la verdad os hará libres. Otra expresión del Señor también fuerte, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y finalmente la frase que concluye es, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, comenzamos justamente analizando este primer capítulo que comienza, según muchos historiadores, este versículo inicial debería estar precedido como capítulo del versículo anterior, del versículo 53 del libro de Juan, el capítulo 7, y luego esta conversación que el Señor tuvo y en el templo. Termina el día y mientras que demás se van a su hogar, él va al monte de los olivos y vemos que él va a orar. Sin duda era su diaria actividad, separado de los demás. Él, como vemos en otros evangelios, es que no está relatado, pero le inferimos que el Señor se dirigió a orar aquella tarde-noche y por la mañana temprano vuelve al templo. Y qué interesante esta expresión. Todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Esta expresión les enseñaba solamente la encontramos justamente en Juan en dos ocasiones. En este capítulo anterior, el capítulo 7 que vimos, y el capítulo 8. Mientras que en los demás evangelios hay más veces que él habla de enseñarles. Lo cierto es que hay un contraste, hay como una doble, un énfasis porque veíamos en la ocasión anterior donde los fariseos que eran responsables de educar y los sacerdotes de educar e instruir a la nación, los consideraban por no saber la ley, que era su responsabilidad enseñársela, maldita a la nación o a los del pueblo en general, como leíamos en Juan 7:49. El Señor, su preocupación es enseñarles. Y en medio de esta mañana, que el Señor llega, el pueblo se le acerca, atraído por su persona y por su mensaje, le traen a esta mujer adúltera, sorprendida en el acto mismo del adulterio, donde ellos decían que Moisés les pedía a través de la ley, lo que vemos en Deuteronomio 22, de que ella fuese apedreada, ¿no? En realidad, el pasaje dice que, bueno, si fuera una mujer que fuera virgen desposada y alguno la halla en la ciudad y se acostare, entonces sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. ¿Cómo tergiversaban la palabra de Dios? Como podemos también lamentablemente a veces encontrar en el día de hoy, una tergiversación, una omisión de lo que no nos conviene. Moisés, el Señor le había dicho que sí, que había que apedrearla, pero ¿a quién había que apedrear? A ambos. Y aquí solamente aparece la captura de la mujer. El hombre que era necesario para que justamente estuviera en el acto de adulterio no estaba allí presente. Lo cierto es que el Señor claramente sabía que era con la intención de tentarles y hace un silencio, porque el Señor inclinado en tierra escribe. La única referencia que tenemos de algún tipo de escritura del Señor, que fue perenne, no fue perenne, perdón, sino que justamente fue pasajera. Y como insistía, el Señor se endereza y le dice, bueno, perfecto, aquel que no tiene ningún pecado, que sea el que arroje la piedra. ¿Y qué debería haber sido lo que haber pasado por aquí la mente de aquellas personas para que todos y cada uno de ellos, aún en esta situación eh, tan artera, sus conciencias los acusara de tal manera de tener que dejar las piedras, arrojándolas allí y dejándola a la mujer sola con el Señor? Que no sería de extrañar que algunos de estos fariseos en ese momento recordasen lo que decía el Salmo 133,
si mirares los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Como cada uno de nosotros, quizás hoy en día tenemos una conciencia letargada, el mundo la tiene muchas veces encallecida, endurecida, como leemos en la Escritura, pero cuando nos acercamos al Señor y debemos realmente exponer nuestra situación, vemos que estamos en falta. Estos hombres se encontraron ante la evidencia de su propia conciencia y no pudieron más que reconocer que estaban en cierta manera en igual o peor condición que esta mujer. Enderezándose el Señor, dice, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y qué interesantes son estas conversaciones y estos encuentros a solas que el Señor tiene en el Evangelio de Juan. Sin duda podemos con cada uno de ellos hacer un análisis, un estudio personal. Él tuvo encuentros personales y a solas con Nicodemo, con la mujer samaritana, la mujer adúltera, el hombre ciego de nacimiento, con Pilato, con María Magdalena, con Pedro. Con cada uno de ellos, en una circunstancia en particular, algunos supieron aprovechar ese momento de soledad y otros no. Un llamado también de atención para nosotros cuando en nuestra cotidiana oportunidad de reunirnos con el Señor y estar a solas, aprovecharlo. Al abrir la palabra, tener presente que estamos en cierta manera con el mismo privilegio que tuvieron estas personas de estar un momento a solas con el mismo Señor, no evidentemente en la forma física, pero sí a través de la palabra que Él nos ha dejado. Es de remarcar que el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y muchas veces en el pasado ha habido algunos que han tenido una cierta duda sobre la inclusión, algunos manuscritos no incluyen este pasaje, como que hubiese dado la posibilidad de una cierta libertad para pecar. Pero no debemos olvidarnos lo que el mismo Señor dice, el Evangelio de Juan dice en el capítulo 2, lo hemos visto. El Señor no tiene que nadie le diga, no tiene necesidad de que nadie le diga nada porque Él conoce los corazones. Y es evidente que el Señor conocía que esta mujer estaba arrepentida y no arrepentida simplemente porque había sido encontrada en el acto de su pecado, sino porque a través de esa situación de extrema severidad había reconocido su error. Y el Señor, sabiendo de su genuino arrepentimiento, dice, ni yo te condeno, no porque él hiciese caso omiso de sus pecados, sino porque él justamente iba a pagar por ese pecado. Y le da también dos instrucciones. Una, vete, o sea, comienza de vuelta, pero ten en cuenta, no peques más. Yo te puedo perdonar, pero realmente este arrepentimiento que tú demuestras, al igual que cada uno de nosotros, requiere de una constante y permanente dedicación para no ser tentados nuevamente y caer, por más aún cuando sabemos que hemos sido perdonados en forma definitiva por el Señor. En el versículo 12 encontramos esta nueva declaración sobre el Señor, cómo Él se percibía. Como sabemos, en el Evangelio de Juan encontramos una serie de exclamaciones, 7 más para ser exacto, de lo que cómo el Señor se identificaba. La primera de ellas, dice que yo soy la luz del mundo, y en el capítulo 6 habíamos visto que decía que yo soy el pan de vida. En este caso, él dice justamente esta expresión de yo soy la luz del mundo, porque en esta fiesta que estamos recordando que él estaba asistiendo al tabernáculo, había 2 ceremonias que no están incluidas dentro de las Escrituras, pero que sí eran parte de la liturgia, donde, como vimos anteriormente,
había un simbolismo del agua y de la provisión de Dios durante el desierto con el derramamiento de agua de una gran cantidad de cántaros en el patio del templo, y ahí es donde el Señor justamente habíamos visto que decía que el que tuviera sed viniese a él y bebiese, como una figura de de ese torrente de agua que habían puesto como simbolismo de la provisión de Dios de agua en el desierto. Y en este caso, había también otra ceremonia, también recordando de cierta manera la provisión de Dios con esa columna de fuego, que era el encendido de una serie de candelabros de gran tamaño y de gran cantidad de luces que iluminaban de una manera portentosa. Y en ese momento el Señor justamente hace esta declaración. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Comparación justamente con el pasaje que hemos leído también en Juan 1, donde dice que Él era la luz del mundo que venía al mundo, y también se hace eco y se cumple en la expresión, porque él vino al mundo y los suyos no le recibieron, porque justamente lo primero que hace en el versículo 13, ellos le enrostran que Él daba testimonio de sí mismo, o sea, que Él se autoproclamaba, que Él se hacía una autorreferencia, que por lo tanto su testimonio no tenía validez. Lo cierto es que el Señor les hace notar de que su testimonio era verdadero porque Él era 100% veraz. No había que buscar otra persona para que aseverase lo que Él hacía. Vosotros juzgáis según la carne, juzgáis según los aspectos exteriores, sin evaluar correctamente. Y yo no juzgo así. No es que Él no juzga a nadie, sino Él no juzga como juzgaban los judíos, sino que lo hacía verdaderamente. Como dice aquí, porque es verdad, Él es el que sabe y conoce los detalles de cada una de las circunstancias. Antes de seguir adelante, hay una importante consideración que debemos hacer en justamente esta palabra, cuando dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Esta palabra sigue tiene una serie de acepciones que son bien aplicables a la vida del cristiano, bien aplicables a justamente aquel que se acerca, el que sigue esa luz. Una justamente, la palabra habla de aquel soldado que sigue a su capitán, confiando en la experiencia, en la valentía y en la capacidad de este capitán, como nosotros seguimos al Señor. También se habla es la palabra que se usa cuando el siervo acompaña al amo para estar a su servicio, lo sigue en todo momento. También se habla de seguir como una figura de aceptar el parecer y el consejo de un hombre sabio, y también seguir como prestar obediencia a las leyes, o también seguir el razonamiento de un maestro. Todas y cada una de estas acepciones de esta palabra seguir en el idioma original aplican perfectamente a la vida y de aquellos que nos acercamos a la luz del Señor, que para no andar es justamente en tinieblas, estar siendo guiados, protegidos, aconsejados y obedeciendo a aquello que es lo mejor para nosotros. Y también esta expresión, a ellos los fariseos de esta aseveración de parte del Señor sobre que Él era la luz, no debía pasarles desapercibido que la luz es una y otra vez en las Escrituras una referencia a Dios. Eso es lo que podemos, por ejemplo, ver en algunos de los salmos o en algunos de los profetas. En el Salmo 27 dice, el Señor es mi luz. El Señor será por luz perpetua, dice en Isaías. Dice, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz, dice Miqueas. Entonces, una y otra vez, el Señor les estaba dando evidencias a estos hombres de quién era. ¿Y qué encontramos de parte de ellos? Una y otra vez excusas para no aceptar la autoridad
y la persona del Señor. Es lo que vamos justamente a ver en este capítulo. Ya lo hemos visto en el anterior, pero también lo vamos a ver aún más cuando él justamente le dice que él hablaba del Padre y ellos dicen, ¿quién es tu Padre? Y él les hace notar de que ellos no conocen ni se acercan justamente a su Padre, porque si lo conociesen, a su Padre lo conocerían a él. Y acá hay un detalle también que como habíamos mencionado en la ocasión anterior, donde hay una descripción de dónde él estaba, en el templo, un lugar bien populoso en la zona donde estaban las ofrendas, donde había una gran circulación de personas, y estaba, como decimos acá, enseñando, y nadie le prendió en ese momento porque aún no había llegado su hora. En algún momento, y como vemos más adelante, habría así de llegar ese momento. Y el Señor aquí los confronta con nuevamente la diferencia que había entre ellos y el Señor. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque donde yo voy vosotros no podéis venir. Y el Señor, y estas expresiones le hacían notar cómo ellos estaban evidentemente ignorando la persona del Señor, lo que Él era, y basaban todo lo que el Señor decía en una simple relación humana, una relación terrenal. Por eso el Señor dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Ustedes les hablo y ustedes no entienden. Y es por eso justamente que le dicen, como no creen en mí, van a morir en sus pecados. Ustedes me están rechazando y por lo tanto no va a haber posibilidad de perdón. Y ahí es donde justamente ellos nuevamente le preguntan, ¿quién eres? ¿Cómo puedes tener esta autoridad? Y es cuando el Señor nuevamente les hace notar que Él ya había sido suficientemente claro. Estaba no solamente a través de sus señales, sino a través de sus declaraciones que tenían estrecha relación con las declaraciones que Él mismo había hecho como Dios en el Antiguo Testamento, como hemos visto recién. Y lo cierto es que los fariseos, los escribas, no querían reconocerlo. Aún así, cuando él adelantase lo que ellos tenían en mente, versículo 28, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Debe haber sido una tremenda situación cuando aquellos hombres que lograron que el Señor fuese crucificado, recibieron la noticia de que el Señor había resucitado. Y ellos mismos después, como vimos, eh, y, y armaron toda una serie de estratagemas tratando de ocultar la realidad. Pero ellos conocían y aún así todo regaban al Señor y su persona. Pero esto, fijémonos que no ocurrió con todos. En el versículo 30 dice, hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Como sabemos, el Señor luego de su resurrección le apareció a cientos de hermanos. Y no podemos suponer mal de que muchos de estos hermanos fueron los que creyeron en él al escuchar estas palabras y al asociar cada una de las declaraciones del Señor de quién era y viendo lo que él hacía, como él era realmente el Mesías. Y él le dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Él les dice a estos que habían creído, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y qué interesante es que la reacción que tienen aquellos que escuchan estas palabras, pero que no creen en él. Porque evidentemente dicen, si a estos que les siguen le dice que van a ser libres, quiere decir que nosotros somos esclavos. Y la expresión que dice, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Si ha habido un pueblo que sin duda había pasado por muchos momentos de esclavitud, había sido el pueblo de Israel.
había sido esclavo en Egipto, había sido exiliado y sido esclavo en, eh, en la deportación, había sido también esclavo aún en su propio territorio, cuando otras naciones, por su desobediencia a Dios, los controlaban y les robaban sus comidas, secuestraban a sus familiares. Y sin embargo, vemos acá cómo él escucha estas expresiones y, y no nos puede, en cierta manera, llamar más que la atención en cómo muchas veces nosotros o las personas contradicen por el simple hecho de contradecir. Ellos lo están contradiciendo sabiendo que era mentira lo que estaban diciendo. Y a veces, lamentablemente, nos podemos encontrar nosotros también en esta situación. No querer darle el brazo a torcer por nuestro orgullo, porque pensamos de una manera y nos damos cuenta que está mal, pero bueno, seguimos en nuestra tesitura sin querer resignar y reconocer que nos hemos equivocado. Y eso fue sin duda lo que nos encontramos que estos endurecidos corazones, estos fariseos y estos escribas estaban haciendo. Y el Señor le dice con esta frase también que es una clara descripción de lo que vemos en el mundo y que lo vemos en nosotros mismos muchas veces, que el que hace el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como ellos veían solamente o querían ver solamente lo material, y el Señor estaba hablando no solamente de lo material, sino sobre todo de lo espiritual. Y el Señor los llama la atención, porque ellos dicen, linaje de Abraham somos. Y el Señor dice, sé que sois descendientes de Abraham. ¿Qué diferencia? Ellos, más que descendientes, ellos eran descendientes, pero como dice más adelante, no eran hijos. Venían de esa familia fundada tantos cientos de años atrás, pero lejos de parecerse a Abraham, lejos de ser poseedores de esa misma forma de ser y de relacionarse con Dios y apoyarse en Dios como lo hizo Abraham, ellos eran simplemente los descendientes materiales, carnales, pero no espirituales de Abraham. Y lo cierto es que ellos dicen, bueno, no son hijos de Abraham, son descendientes. Y ellos ahí es cuando, ante esta confrontación, el Señor dice, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces ellos dan a entender, si no somos los hijos de Abraham, ¿de qué somos hijos? No somos unos bastardos, unos abandonados. Y el Señor dice, no es que ustedes están abandonados, no, por el contrario. Ustedes son hijos porque se comportan y hacen y obran como vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de verdad, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y qué claro ejemplo de lo que ocurre hoy en día en el mundo. Cuando la verdad no es conveniente, se inventa cualquier excusa para no creerla. Y es lo que justamente el Señor les enrostra en el versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir que yo he dicho algo que no sea verdadero? ¿Dónde pueden encontrar alguna falta en mí? ¿Hay algo que puedan objetar de mí? Ahora, si yo digo la verdad, ¿creéis? Porque justamente como eran hijos, como dice la ley, o del diablo, no le podían seguir. Hay un cambio de tema, como suele pasar hoy en día aún con nosotros. Cuando algo no nos gusta, cuando comentamos el Evangelio, predicamos el Evangelio a otras personas y ese Evangelio en común, bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, queriendo cambiar el tema y realmente al templo, ni que enseñase ni la gente se acercaría a escucharle,
ni tampoco hubiese tenido esta reacción que vimos en una persona que era un samaritano que estaba en medio del templo, si se hubiera detenido de alguna manera. Seguro que no, para no reconocerle. Y es interesante que la única vez que los fariseos mencionan a un samaritano es con forma despectiva. Recordamos cuando el Señor le relata al fariseo sobre el buen samaritano. Cuando el Señor le preguntó el que hizo en misericordia, qué tragicómico parece. Buscaban desacreditar al Señor como samaritano y era impracticable que lo fuese. Y como el Señor omite esta intención de insultarle, haciendo caso omiso y centrándose en el hecho de que él buscaba honrar a Dios y ellos lo deshonraban. Y aquí aparece en el versículo 51 una expresión que es propia de solamente el Evangelio de Juan. Si bien la expresión desierto aparece en muchas ocasiones en los otros evangelios, aparece más de 60 veces, esta expresión desierto, con un énfasis rotundo, solamente la encontramos en el Evangelio de Juan, porque justamente el Evangelio de Juan, como hablemos en sus primeros versículos, es la representación de Dios, del Señor como Dios, demostrando que Él era el Verbo, la palabra de Dios encarnada. ¿Y qué más énfasis puede haber a través de esta expresión, dándole la mayor contundencia y siendo lo más rotundo que se podía en el idioma? Dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y lo dijo justamente antes, en todo el que hace pecado es esclavo del pecado, en este mismo capítulo. Y en esta ocasión, él también lo utiliza en el versículo 58, como demostración de que él era Dios. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es allí cuando los escribas y fariseos todos no pueden ya desconocer la autoridad que el Señor se estaba proclamando. La expresión allí, este yo soy, es la misma expresión del mismo nombre de Dios. Es antes que Abraham llegase a ser yo soy. Y él llega a esta circunstancia porque él habla nuevamente, les muestra el contraste entre la forma en que ellos lo están tratando con la forma en que Abraham había visto su vida, y el día que él habría de venir, y cómo ellos confunden o quieren desconocer la, eh, la realidad de la vida espiritual de Abraham y basarlo simplemente en una cuestión física. Era imposible justamente ni que él viviese, que él hubiese visto a Abraham, ni tampoco, como leemos anteriormente, aquellos eh, que creen en el Señor habrían de nunca ver la muerte espiritual y no material. Ellos veían todo desde el punto de vista simplemente material y no veían en la trascendencia del mensaje del Señor. Y con qué facilidad nosotros también podemos caer en esta circunstancia. Por quizás no reconocer el mensaje que Dios tiene para nosotros, le damos un sentido y una aplicación que no es la que el Señor quiere. Que podamos ser sensibles como estos hombres que leíamos en los versículos 30, que escuchando el mensaje del Señor, creyeron en Él. Y evitar poner excusas, evitar quizás distraer o cambiar el tema de conversación cuando vemos que el Señor nos indica a través de su palabra aquello que debemos corregir. Que el Señor nos perdone por nuestras muchas falencias, por nuestras muchas negaciones, los muchos momentos en que queremos distraer la atención, ponemos excusas, queremos darle otro significado a las cosas de lo que el Señor nos quiere dar a entender, y que podamos reconocer que Él tiene el verdadero mensaje para nuestra vida, para el mundo, y que de esa manera podamos ser de bendición para nosotros y de gloria para Él. Que el Señor nos bendiga.